Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes a este evento magnífico que ha organizado la Universidad Urbe, a quien le damos el más cordial agradecimiento, a su rector, Oscar Belloso Medina, también a Bienvenidos Venezolanos, quien está aquí, su representante Pedro Cabrera, y vamos a tener aquí un panel de lujo en este documental grandioso que nos presenta Carlos Oteiza, CAP 2 Intentos. Ese panel está conformado por Alexis Ortiz, un historiador político, consultor de una dilatada trayectoria. También le continúa Horacio Medina, experto petrolero, analista petrolero, y una de las voces más brillantes en ese tema, que para entender este documental es necesario entender el tema del petróleo, por cierto. Y sigue Isabela Maldonado, que es una comunicadora social, experta en marketing político y comercial, que se está estrenando también hoy en este foro. Bienvenidos los tres, y también el cineasta Carlos Oteiza, historiador y cineasta brillante, orgullo de Venezuela, nos acompañará en unos minutos en esta proyección. Disfruten el documental, son ya prácticamente 1 hora y media de análisis y al final tendremos intervenciones de los asistentes. Yo quiero también saludar la presencia aquí de grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy, como el amigo Nelson Oxford, el amigo Jorge Rodríguez, el amigo José Ramón Medina, William Robles, Eduardo Orozco, también Gisela Nones de la Universidad Urbe que nos acompaña aquí, Filias Marcano, Sonia Gobea, y bueno, todo el público presente, que ya cuando uno empieza a nombrar se vuelve antipático porque siempre se le escapa un nombre. Bienvenidos todos, disfruten del documental. De verdad, yo tuve la oportunidad de verlo hace ya unos 4 o 5 años en Venezuela, y es el reflejo de esa Venezuela que nos quitaron, que nos robaron, la gran Venezuela que todos crecimos, pues la mayoría de los que estamos aquí en eso, pero es un documental que es de ver sobre todo los jóvenes. Y esta historia, que es historia viva, podemos aprender de no repetir los errores, pero como dicen que siempre la historia está condenada a repetirse, podemos demostrar que yo creo que Venezuela para la reconstrucción es necesario ver este documental, porque ahí están muchas claves de lo que viene y lo que vamos a hacer todos unidos y no cometer esos errores para que Venezuela surja de nuevo y no perdamos la esperanza de que eso va a suceder. Bienvenidos, buenas noches. Y Alexis Ortiz, lo dejo con el uso de la palabra. Gracias, querido Juan Manuel. Bueno, fíjense ustedes, a mí me interesa en este momento destacar algunos aspectos importantísimos de la vida de Pérez, porque Pérez es un hombre extremadamente conocido y en consecuencia cuesta trabajo hacerle una referencia. Yo en una oportunidad, uno de los libros que escribí fue precisamente una biografía de Carlos Andrés Pérez, que se llama Carlos Andrés Pérez, La política y la vida, porque él es un personaje que está siendo muy reivindicado en la actualidad después de haber sido vapuleado de una manera aberrante por las élites venezolanas. Lo primero que quiero destacar de él es que Pérez era un hombre con una gran flexibilidad política y espiritual, con una gran capacidad de cambiar. Primero fue clave en el gobierno de Rómulo Betancourt para que ese gobierno pudiera derrotar política y militarmente la agresión del comunismo cubano. O sea, la primera derrota que tuvo Fidel Castro en la historia de Latinoamérica se la infligió Rómulo Betancourt, y en ese proceso fue clave el ministro del Interior, que era Carlos Andrés Pérez. Tanto que los comunistas, resentidos por esa derrota, empezaron a calificar a Carlos Andrés Pérez como ministro policía, con lo cual al final le terminaron haciendo un gran favor, porque esa imagen de ser un hombre democrático y enérgico se convirtió en la consigna de Carlos Andrés Pérez cuando fue candidato presidencial. La consigna era democracia con energía. Después le correspondió ser presidente de la República. La primera presidencia de Pérez es controversial porque fue una presidencia en un momento de gran auge económico para el país, y en consecuencia esa presidencia estuvo signada por el dispendio. Es decir, fue una presidencia muy atravesada por ese modo populista y estatista de gobernar que termina política y económicamente saliendo muy caro al país. Pero Carlos Andrés Pérez tomó algunas medidas de rango histórico: la nacionalización del hierro, la nacionalización del petróleo, y la nacionalización del petróleo fue modélica para el país, pero no me voy a referir a eso porque más tarde Horacio Medina hará alguna referencia a eso. Horacio está más calificado que yo para hablar de esa materia. Pero sí quiero destacar especialmente un programa de Carlos Andrés Pérez
que tuvo rango histórico, que realmente es algo trascendente, que fue el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Un plan de becas que le permitió a Venezuela entrenar una élite de vanguardia en las mejores universidades del mundo, y para eso se prepararon nuestros muchachos más brillantes, independientemente de sus posibilidades económicas. O sea que eso es algo que quedará en la historia de Venezuela como gran mérito de Carlos Andrés Pérez. Entonces, ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se encontró con un segundo gobierno en el cual Carlos Andrés Pérez volvió a mostrar la capacidad de cambiar, porque en el segundo gobierno Carlos Andrés Pérez emprendió una tarea gigantesca de reconstrucción de la economía del país, de ordenamiento de la economía del país, de ponerle orden a las finanzas públicas, de poner orden en todo lo que tiene que ver con la fiscalidad del país, y eso era en ese momento un desafío terrible, porque Venezuela se había acostumbrado al rentismo, Venezuela se había acostumbrado al proteccionismo, entonces convertir la economía en una economía libre, competitiva, privada, era realmente un desafío enorme que la élite del país, la vanguardia del país, no lo entendió. Pero Carlos Andrés Pérez tuvo el coraje de buscar un equipo de colaboradores, en los cuales están algunos amigos nuestros muy queridos, como estuvieron Moisés Naín, Miguel Rodríguez, Herbert Torres, Leopoldo López Gil, que realmente hicieron un gran trabajo que se frustró porque los medios de comunicación social, la vanguardia dirigente del país, no entendió esa estrategia, que era una estrategia de relanzamiento del país hacia el desarrollo, y se frustró con un juicio aberrante en el cual Carlos Andrés Pérez volvió a dar una gran demostración de confianza en las instituciones. Yo en lo personal tengo una experiencia muy íntima del respeto que sentía Carlos Andrés Pérez por las instituciones. Cuando yo era presidente de la FCU en 1975, en la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Andrés Pérez decidió organizar un gran acto en La Victoria por el aniversario de la Batalla de La Victoria. Entonces, cuando la persona que está organizando el acto dijo, bueno, presidente, ya todo está listo, ahora hay que escoger el joven que va a hablar allí. Entonces Carlos Andrés Pérez le dijo, bueno, el joven que va a hablar allí tiene que ser el que sea presidente de la FCU, de la Federación de Centros Universitarios, de la Universidad Central de Venezuela. Entonces la persona le dijo, presidente, pero eso es un riesgo, porque ese es un muchacho de la oposición, puede decir alguna cuestión inconveniente en este discurso. Entonces Carlos Andrés Pérez le dijo, no, yo tengo que correr mi riesgo, porque la institucionalidad se respeta. Si él es el presidente de la FCU, él es el que va a hablar. O sea que ya yo tenía esa experiencia, que este es un hombre que creía firmemente, lealmente en las instituciones. Y lo demostró cuando fue víctima de un juicio, como ya dije, aberrante, un juicio vergonzoso, un juicio mediante el cual fue condenado sin ser culpable de nada, y él aceptó el veredicto de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional, porque él creía que mejor era que él fuera preso a que él desconociera la sentencia, que él desconociera una decisión institucional. Y además, hay dos cositas más que me gustaría rápidamente destacar. Uno es su capacidad de perdón. Carlos Andrés Pérez era un hombre capaz de perdonar, un hombre que tenía esa condición cristiana de amor al prójimo que le permitía olvidarse de los agravios. Yo recuerdo una vez, Ramón José, que Germán Lairé nos contó que él estaba de ministro en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces pasaron por encima del penal de Tacarigua, donde había estado preso Germán cuando era guerrillero. Entonces Carlos Andrés se asomó por la ventanilla y le dijo, ministro, ¿usted se acuerda de eso? Un chiste, ¿no? Porque un hombre que había empuñado las armas contra él, ahora era su ministro. Esa capacidad de perdón fue muy importante. Todo eso lo vamos a ver en esta película. Y otra cosa es la clarividencia de Carlos Andrés Pérez, como político experimentado, como político batallador, bregador, como hombre que gobernó e hizo oposición, que estuvo arriba y abajo en la política, como debe ser en la política democrática. Este hombre tiene una gran clarividencia. Ustedes tienen que recordar la última entrevista con Marcel Granier, donde él describió minuto a minuto, gota a gota, la tragedia que se le venía al país,
por haber llevado a la presidencia a ese gran impostor que fue Hugo Chávez. Bueno, ya vamos a ver todas estas cosas en la película. Esta película es de Carlos Oteiza, este documental. Carlos Oteiza es uno de nuestros cineastas más lujosos, más eficientes, además con una gran capacidad de diseñar una narrativa cinematográfica de primera. Él ya está, pero aparte de ser un cineasta de primera, también es un caballero que está rescatando la historia. La historia se hace escrita y hablada, pero el cine le da una potencialidad adicional, porque ya no solamente la gente cuando uno lee la historia se la imagina, pero cuando la ve en el cine, la ve. Muchas gracias. Para eso, primero que nada, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos acá. Creo que esta iniciativa tiene sin duda alguna una intencionalidad de rescatar, como bien lo dijo Alexis, un poco la imagen del presidente Pérez. En lo personal, yo hago también un acto de contrición en ese sentido, porque, y ya voy a tratar de hacerlo muy resumidamente, sobre lo que significó Pérez desde mi punto de vista profesional y lo que al final, al llegar aquí, significó haber tenido la oportunidad de conversar directamente con él. Yo creo que efectivamente cuando uno ve este documental, uno se da cuenta, en retrospectiva, digo yo, de la importancia que Carlos Andrés Pérez ha tenido en la historia contemporánea del país. Ciertamente desde el punto de vista petrolero, no voy a abordar lo político, como dijo el señor Alexis, no es mi área de competencia, aunque la política no me es extraña, nunca me ha sido, no es mi área de competencia. Voy a referirme un poco a lo que hizo Carlos Andrés Pérez, muy relacionado con el tema de los hidrocarburos en el país, y rescatando alguna vez una idea de Rómulo Betancourt, que dijo que un político venezolano que no conociera de petróleo tenía una pata menos, o sea, estaba falto, definitivamente es así. Cuando en 1975 toman la decisión, ya después de todo el proceso que había venido ocurriendo de ir viendo la reversión petrolera y todo lo que había que hacer, Carlos Andrés Pérez toma la decisión de un acto que denominan nacionalización de la industria. A nuestro modo de ver las cosas, algunos quienes hemos estado en esto, entre ellos invoco a mi muy apreciado Alberto Quiroz Corradi, que en paz descanse, lo hemos calificado de estatización. Y digo esto porque, por ejemplo, había una empresa que era empresa Mito Juan, petrolera Mito Juan, que era de venezolano, y el presidente de esa empresa era un gran venezolano también. Tuve la oportunidad de compartir mucho con él, el doctor Humberto Peñalosa. Y Humberto Peñalosa, siendo Mito Juan una empresa venezolana, por lo tanto nacional, y fue nacionalizado, es decir, fue estatizado. Y ese es un ejemplo muy claro de lo que nosotros estamos diciendo, que creo que fue el pecado original que al final del día tuvo todo ese proceso. Sin embargo, no podemos decir que no fue realmente importante. Y vean dos cosas. La primera, que uno de los personajes que más adversó ese proceso, que más criticó ese proceso, que más contrario estuvo con argumentos profesionales muy bien argumentados, muy bien hechos, fue el geólogo venezolano, gran amigo nuestro, Gustavo Coronel. Y fíjense esta anécdota para copiarme a Alexis. Gustavo Coronel se iba un día para la playa, y antes de irse a la playa, el día que Carlos Andrés Pérez iba a anunciar la directiva de petróleo de Venezuela, lo llamaron de Miraflores y le dijeron: doctor Coronel, el presidente Pérez lo espera en Miraflores. Entonces él dijo: pero en Miraflores, ¿qué voy a hacer yo en Miraflores? Bueno, el hombre insistieron, y el hombre, bueno, le dijo a la esposa, me imagino lo que le habrán dicho: ya no vamos para la playa, tengo que ir a Miraflores. Bueno, sorpresa, él no sabía nada, y el presidente Pérez nombró a Gustavo Coronel miembro de la Junta Directiva de PDVSA, presidida por Rafael Alfonso Raval. Me cuenta Gustavo que él llegó un momento y le preguntó al presidente que por qué lo había nombrado, si él sabía que él lo había adversado y que él estaba... Es que yo siempre creo que necesito a alguien allí que me diga lo que está mal, y usted es la persona indicada, porque usted es una persona correcta y honesta. Bueno, y efectivamente eso fue lo que hizo. Otra cosa importante en ese proceso de nacionalización
que justamente es lo que enterró a nuestra querida PDVSA a partir del año 2002, fue que Carlos Andrés Pérez se empeñó en poner una suerte de barrera entre el mundo político partidista y la empresa PDVSA, de modo que no hubiese una influencia política directa dentro de las decisiones de PDVSA. Al primer intento que hubo, todos los miembros de la junta directiva de PDVSA le llevaron la renuncia al presidente Pérez. Y el presidente Pérez les dijo, aquí nadie renuncia, yo me voy a encargar de que esto no vuelva a ocurrir. Y efectivamente, el general Rabar lo dijo muchas veces antes de fallecer, que eso fue lo correcto. Carlos Andrés Pérez cumplió con su promesa. Eso fue en ese primer gobierno, el cual, por cierto, en lo personal también cuestioné fuertemente, junto con algunos líderes políticos, profesores de la Universidad Central. En aquel momento en la Universidad Central la crítica política era del día a día. Yo estudiaba en ese momento el penúltimo semestre en la Escuela de Petróleo, y las reuniones eran precisamente dos de los personajes que formaron parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez, del segundo gobierno, estaban en esas discusiones que teníamos, Carlos Blanco y Herbert Torres. Y con ellos pues hacíamos cuestionamientos importantes, en desacuerdo primero con el proceso de estatización y no de nacionalización, segundo lo entendíamos, y algunas otras políticas que se iban adelantando. Sin embargo, el paso del tiempo pues de alguna manera hizo cambiar de alguna forma esa percepción. Me refiero además a algo que fue muy impactante para la industria petrolera en el sentido positivo, que fue lo que ya Alexis mencionó, que fue el Plan Gran Mariscal de Ayacucho. Definitivamente en el momento más difícil que había en PDVSA, ya en el año 83-84, cambiado el gobierno y estaba, si no recuerdo mal, Luis Herrera Campins, vino la política de recuperar PDVSA, recuperar la industria, recuperar la producción. Y había que tener un gran esfuerzo de técnicos. En ese momento comenzaron a llegar los graduados del Mariscal de Ayacucho, muchos del área de petróleo. Y eso fue realmente una fuerza importante que disparó en positivo todo lo que hicieron las filiales en aquel momento, principalmente Meneven, Lagoven, Corpoven y Maravén. Entonces, en ese transcurrir del tiempo van pasando muchas cosas. En el año 89 había ya dentro del petróleo de Venezuela una discusión seria, porque se pensaba que el modelo adoptado en esa nacionalización, estatización, estaba agotado y era necesario hacer cambios importantes. Sin duda alguna, creo que el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez iba justo en esa dirección. Y el plan, que puede ser cuestionado tal vez desde el punto de vista comunicacional, que puede ser cuestionado tal vez desde el punto de vista de apoyo político, sin duda alguna que todos quienes hemos seguido esa historia llegamos a la conclusión que se estaba poniendo sobre la mesa hacer lo que debía hacerse. Y no tengo ninguna duda además que eso hubiese conducido también a un cambio importante dentro de Petróleos de Venezuela, muy diferente al que ocurrió años después, durante el gobierno de Rafael Caldera, en lo que se denominó la transformación de la industria, que llevó a la desaparición de las filiales y todo concentrado dentro de Petróleos de Venezuela. Yo creo que hubiese sido otra la historia de Venezuela si no hubiese ocurrido lo que ocurrió en ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y recuerdo claramente el día de la sentencia porque es un 20 de mayo, vale la cuña, ese es el día de mi cumpleaños. Entonces lo tengo muy claro, y recuerdo también esa frase de que yo hubiese preferido otra muerte, porque como dijo Alexis, y te repito, creo que es muy difícil poder decir que Carlos Andrés Pérez no era un hombre demócrata a carta cabal. Yo creo que eso es una realidad. Y concluyo esto para permitir que la bella Isabela nos acompañe con sus opiniones en esto, y dejo abierta la puerta para responder algunas cosas. Voy a terminar con la oportunidad que tuve en el año 2005 de conocer a Carlos Andrés Pérez aquí. Yo tengo un gran amigo, todavía es mi gran amigo de toda la vida, que recién llegado yo aquí, cuando uno recién llega, mira para todos lados, no sabe dónde está, me dice, ¿me puedes acompañar a visitar a mi tío? Yo ni idea de quién era el tío de él. Yo dije, claro, vale, seguro, yo voy contigo. Vamos, yo no tengo nada que hacer. Bueno, nos fuimos a visitar a su tío.
fuimos a Bar Harbor, un edificio muy bonito, tocaron el timbre, abre la puerta una señora que yo dije, yo la conozco, pero no sabía quién era. Me saluda muy amablemente, muy cariñosamente, y aparece de un momento a otro en la instancia Carlos Andrés Pérez. Era Cecilia Mato y aparece Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez me dice, con usted quería hablar yo hace mucho tiempo. Y, que me sorprende. Bueno, fue una conversación de 20 minutos en una suerte de biblioteca que tenía allí. Una conversación profunda, una conversación que estaba absolutamente claro, sabía perfectamente lo que había ocurrido, sabía quién era yo, qué había ocurrido en el 2002, en el 2003, y dio unas recomendaciones que definitivamente creo que estaban en la línea correcta. Cuando yo salí de allí, salí realmente impactado, sin duda alguna. Era un hombre carismático, con gran liderazgo y con una visión democrática y muy clara de lo que sería el futuro de Venezuela, dependiendo de cuáles fueran las decisiones que tomáramos en aquel momento. Lamentablemente no tomamos las decisiones que nos dieron su orientación, creo que tomamos unas equivocadas, y eso hoy en el año 2022 estamos acá. Y cuando ustedes vean el documental, yo por lo menos lo volví a ver antes de venir acá, ya lo había visto, como lo dijo Ramón José, hace un tiempo, y como lo dijo José Manuel, pero me impacta el final, porque el final, la última escena, es realmente impactante y de actualidad total y absoluta, porque eso es lo que está ocurriendo hoy. Los voy a dejar entonces con esta presentación. Excelente, Horacio. Bueno, te me adelantaste, no pude presentarte, ya lo había hecho al principio. Pero bueno, ya todos conocen a Horacio Medina y de verdad estamos muy orgullosos del trabajo que estás haciendo también en Citgo y en PDVSA ad hoc. Te felicitamos, hermano, por los resultados. Bueno, fíjense, también quiero aprovechar para darle un saludo a Héctor Alonso López, quien es presidente del Comité Centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Ya estamos a menos de un mes para el 27 de octubre, que es cuando Carlos Andrés Pérez cumpliría 100 años. Y él está en un estado delicado de salud, ya lo está mejorando, pero desde aquí, desde Bienvenidos Venezolanos y de este foro, le enviamos a Héctor Alonso un gran saludo y ánimo, hermano, que te vas a recuperar. Te veremos pronto el 27 de octubre. Pero fíjense, eso que decía Horacio precisamente es una contradicción, lo que pasó en los años 91, 92, 93, cuando sale el 20 de mayo. Yo me recuerdo claramente de esa fecha. Pero la paradoja es que los mejores años en materia económica de Venezuela fueron en contraste los peores años políticos para el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Justamente la falta de comunicación, de un mensaje claro, de dirigirle a la población el mensaje adecuado para lograr ese apoyo, no solamente de la población, de todos los sectores de la sociedad. Y a nivel internacional, Carlos Andrés Pérez fue un líder que llevó un mensaje y llevó muy en alto también el nombre de Venezuela, pero internamente hubo muchas fallas, que bueno, terminaron con lo que dijo al final, que hubiera preferido otra muerte, como decía Alexis. Bueno, ahora nos toca Isabela Maldonado, una joven talentosa que deja muy en alto nuestro gentilicio. Ella es comunicadora social, experta en marketing, en relaciones públicas y además es escritora. Yo creo que aquí, bueno, todos estamos haciendo historia viva y nosotros seremos parte del próximo libro de Isabela. Nos vemos con ustedes. Ya vemos la película. Bueno, principalmente, muchísimas gracias por la invitación a Bienvenidos Venezolanos. Bueno, yo quiero aportar mi experiencia y mi visión de lo que es Carlos Andrés Pérez. Para mí, yo tengo 22 años. Nunca tuve el privilegio de vivir su mandato, su historia, su mensaje en vivo, ya que él murió aquí en Miami en el 2010. Estaba muy chiquita, apenas 10 años. Pero considero que mi generación siempre ha estado muy presente, Carlos Andrés, ya que para mí ha sido uno de los venezolanos más emblemáticos y más imponentes en el país. Para mí es muy importante mencionar que una vez leí que Aristóteles dijo que la historia se cuenta y se basa en lo que verdaderamente sucedió. Y por eso siento que mi generación siempre indagó mucho más en qué pasó en verdad en todos esos años o en esos dos mandatos e intentos que Carlos Andrés quiso hacer. Para mí es importante decir que siempre me crié con un paralelismo en este mandato, ya que mi padre fue hijo del petróleo. Él se crió en un campo petrolero en Lagunillas, en Zulia, y también fue de esos muchos venezolanos que lograron becarse con la gran beca de Carlos Andrés. Entonces para mí siempre me crié con esa visión de mi papá, que Carlos Andrés nos aportó muchísimo
aunque intentó, claramente mi generación muchas veces ha querido comparar a Carlos Andrés con el chavismo. Considero que no se debe hacer, ya que para mí Carlos Andrés era una persona carismática, seguro de sí mismo y con una gran visión. Para mí este documental me nutrió demasiado. Yo no tenía tanta la visión de él, pero con él aprendí muchísimo, ya que me hizo ver una vista de otro lado de lo que en verdad se construyó en Venezuela. Me hubiera gustado muchísimo estar y vivir esa experiencia, ya que yo nací bajo el chavismo y aún sigo en eso. Y en mi opinión personal, nunca he visto esa gran Venezuela que ustedes tanto hablan. También siento que Carlos Andrés nos enseñó la adaptación al cambio, la transformación que él tanto veía. Y este documental me enseñó también que las personas con un líder que quería abundancia daban un entusiasmo gigantesco. Eso siento que es la clave. Cuando una persona habla con un mensaje directo, puede mover masas. ¿Qué fue lo que logró en su primer mandato con la Gran Venezuela? El Gran Viraje, claramente, fue algo completamente distinto, ya que sus dos intentos, aunque fueron separados por 10 años, fueron muy distintos. Pero también nos enseñó el Gran Viraje a que toda esa gran abundancia que teníamos se puede acabar, sin un gran manejo, ya que el segundo también intento fue menos político, con personas economistas, como lo que fue Miguel Rodríguez, que en mi opinión y en lo personal es familia de mi papá. Me enteré hace 3 días. Pero siento que toda la vida de Carlos Andrés, de una manera u otra, está vinculada a mi crianza y a todo lo que he aprendido. También considero que este documental, para mí, me regaló algo muy fuerte. Ver que esa Venezuela de trabajo, de prosperidad, no la estamos teniendo. Y me pone muy triste, ya que siento que debemos aprender de nuestro pasado para volvernos a levantar. Y considero que podemos hacerlo. Venezuela tiene educadores, tiene profesionales muy inteligentes y siento que podemos llevar otra vez toda esa abundancia a nuestro país en un futuro no muy lejano. También quiero decir que este documental me regaló muchas emociones. Siento que cada persona que lo ha visto puede sentirse identificado, o como yo, que nunca viví esa experiencia, me regaló emociones que nunca había sentido con ningún presidente anterior. Entonces, bueno, les agradezco por esto y esa es mi perspectiva de Carlos Andrés. Qué orgullo, ¿no? Ver a una joven de tu edad con esa claridad. Y por eso decía yo que este documental debemos hacer el esfuerzo por llevárselo a la mayor cantidad de jóvenes posible, para que justamente aprendan de la historia que muchos de los que estamos aquí vivimos, pero otros no, lamentablemente muchos estaban muy pequeños. Y yo quería aprovechar para contar una anécdota, ya que todos han contado una anécdota. A mí me tocó, estando aquí de vacaciones, estar en el velorio de Carlos Andrés Pérez cuando él fallece en diciembre, en el 2010, 25 de diciembre. Y estaba yo, y entonces yo le digo a mi esposa, mire, me va a dejar en la funeraria y no me va a llamar, no, déjeme ahí que yo llamo y cuando yo esté listo me voy, porque me sabe que me voy a encontrar con mucha gente. Y cuando mi sorpresa yo llego allá, ustedes saben que aquí no tapan, ¿no? Las urnas, y que está la persona como si estuviera dormida y estaba como levantado, reclinado Carlos Andrés, exacto, igualito, y una corona inmensa de Alan García, que era compadre de Carlos Andrés, y era presidente en el momento de Perú. Y estaba Héctor Alonso López, que dio un discurso, pero magistral, como en las mejores épocas de la juventud del Partido de Acción Democrática. Y ahí estuvimos todos, estaba Cecilia Matos, estaban todos, mucha gente de allí, y después el día siguiente no se pudo realizar el entierro, porque había una pelea entre la otra familia de Carlos Andrés, y dejaron el cuerpo aquí en Miami. Yo me regreso a Venezuela, después se decide que, bueno, va el cuerpo de Carlos Andrés a Venezuela, y también estuve por segunda vez en el velorio de Carlos Andrés que hicieron allá en la Capilla Ardiente, y en el entierro en el Cementerio del Este, que era una multitud de gente volcada a las calles, acompañando el féretro, y era como cuando murió Rómulo Betancourt, una cosa impresionante, se trancó por todo el cafetal hacia el Cementerio del Este, y ahí también yo pude estar. Pero bueno, sin más preámbulos, tuve los 2 intentos, que para muchos, por cierto, esto de 2 intentos puede ser 2 fracasos. Eso ya lo verán en el documental, que es un grandioso y poderosísimo documental. Se lo recomiendo ampliamente, disfrútenlo y al final volvemos a conversar. En una época en la que solo éramos 12 millones de habitantes, no existía internet y el dólar estaba a 4.30.
Un hombre llega a la presidencia de su país con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Su proyecto, la Gran Venezuela. Venezuela asume el pleno control de su gran riqueza petrolera. El momento, la mayor bonanza conocida hasta entonces por los venezolanos. Se quintuplicó el ingreso petrolero y el ingreso fiscal de Venezuela. Y Carlos Andrés Pérez quiso aprovechar eso para dar un gran salto. Y los venezolanos lo reciben con los brazos abiertos. Entonces se gastó toda la riqueza que había aumentado súbitamente y encima quedamos endeudados. Recibo una Venezuela hipotecada. 10 años más tarde, ese mismo hombre regresa al poder para conducir a una Venezuela muy diferente. Sí, juro. La economía estaba realmente colapsada. Ahora tendrá que desandar el camino transitado. Y Carlos Andrés comprendió que el país tenía que ser productivo. Se creó una nueva geografía política y eso generó mucha resistencia. Deberá enfrentarse a sus oponentes y a su partido por igual. Él menospreció a Acción Democrática, menospreció a COPEI, menospreció a la Cámara de Diputados, menospreció al Senado. Del director de Tiempos de Dictadura nos llega una película reveladora sobre 2 momentos que marcaron nuestra historia. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. Manos a la obra. Carlos Andrés Pérez, 2 intentos. Hubiera preferido otra muerte. Muy pronto. Bueno, a esa era la escena que yo me refería cuando comenzamos acá. Era lo que les decía, que es tan impactante y tan actual, ¿no? Porque justamente eso, no le estamos hablando a nadie. O como dijo alguna vez el Libertador, he arado en el mar. Entonces, eso es una de las más importantes reflexiones que nosotros debemos hacer después de haber visto esto. Y creo que es importante. Yo antes de dejarle, porque por supuesto, como dijimos, quizás algunos de ustedes tengan algún comentario o alguna reflexión, yo quiero saludar a Carlos Oteiza, que está acá acompañándonos. Y bueno, decirle a Carlos que si quiere enviar un saludo, unas buenas noches, pues con muchísimo gusto lo sabremos apreciar. Es bueno que vaya. Qué bueno. Oh, nada, Horacio, muchas gracias. Encantado que estén aquí, buenos amigos, siempre interesados en cualquier parte del mundo y ahorita en Miami sobre lo que hemos hecho y seguramente sobre lo que tenemos que seguir haciendo para recuperar la democracia. Pero encantado, llevaba tiempo sin ver la película ahí. La verdad es que cada vez que uno la ve, tiene una reflexión diferente.